En este último video, que constituye la parte final de este primer nivel o ciclo de formación en el curso de formación en grafología científica, trabajaremos un poquito el tema de la presión, las patologías de la presión, la letra T y la letra G, que son las primeras letras reflejas que también vamos a ver en esta etapa. La presión es uno de los aspectos más difíciles, pero también ricos y significativos en cuanto a información, y también, como hablábamos en su momento del orden y la forma, tiene un aporte diferencial. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir determinar el nivel de salud y enfermedad de la escritura analizada, o sea que independientemente de las cualidades y características de la personalidad, el nivel energético de base de una persona, la energía que necesita para hacer y la calidad de esa energía, sea una actividad mental, física o de interacción, va a estar determinado por el tipo y estilo de presión. La presión tiene 4 componentes o subaspectos. Uno de ellos es la profundidad, el segundo es la tensión, el tercero es el calibre, anchura o espesor del trazo, y el último es la coloración. Y complementariamente a esto tenemos patologías de la presión, que implica los desequilibrios que se pueden presentar en cualquiera de estos 4 subaspectos. Quiere decir que cuando yo digo analicé la presión, tengo que haber evaluado conjuntamente estos 4 componentes y sus patologías en el caso de estar presentes. Comencemos un poquito con el primero. El primer componente es la profundidad. Es el más sencillo de analizar, porque en realidad la profundidad se refiere a la huella o al relieve en el reverso de la hoja que se genera por el producido del trazado. Entonces, ¿cómo la evalúo? Doy vuelta a la hoja, puedo verla a simple vista, contraluz, y ver si hay relieve detrás. Puedo pasar el dedo meñique, que es el que tiene un poco más de sensibilidad para captar el relieve y ver si esto tiene huella detrás. Y puedo también pasar una lupa y ver si hay si se ve un poco el relieve, como si la letra saltara de la parte de atrás, tipo tarjetería española, o como si fuera un repujado. Bien, ¿qué significa la profundidad o huella? Primero, la huella tiene que existir, o sea, moderadamente debe haber un pequeño relieve en la parte de atrás del trazo. La clasificación sería la siguiente: si esa huella es moderada, quiere decir que la presión es normal. Si esa huella es muy acentuada, que casi nos impediría escribir en el reverso de querer hacerlo, se llama presión fuerte, y donde la huella es muy intensa. Y si la huella no está, pero el trazo es saludable, se ve bien alimentado de tinta, de coloración, y no hay ningún otro accidente importante como suciedad o repaso de los trazos, podemos hablar que es una presión. Nosotros la hemos bautizado normal 2 para diferenciarla de normal 1, que es la de la huella moderada. La normal 2 quiere decir que es una letra de presión sana, pero que no tiene huella en el reverso. ¿Con qué se asocia la huella? Con el dinamismo psicofísico, esto es, la energía disponible. La presión está relacionada con el ello, quiere decir que es constitucional y genética. Cada uno de nosotros, como si fuera una batería, una pila, nacemos con una cantidad de energía X. Esa energía obviamente a través del tiempo puede estar mejor utilizada o potenciada o disminuida. Por ejemplo, en la enfermedad, en la depresión, en los casos de estrés, esa energía, por más que sea buena, general, tiene variaciones, pero lo importante es que a la vez de esto todos tenemos una disposición energética de base. Por eso hay personas que ante una determinada actividad se cansan, y otras personas ante la misma actividad. La tensión del trazo está representada por la firmeza que se da en los movimientos, tanto verticales como horizontales. Los verticales los tenemos ejemplificados en todos los movimientos de subida o perfiles de los trazos, y plenos, descensos de los trazos, sea hacia la zona superior o sea hacia la zona inferior. A la vez, la tensión horizontal la vemos en los movimientos que producen los enlaces, y los movimientos horizontales como poner una barra, una letra, el signo de la letra ñ, los trazos finales de las palabras. La tensión me da cuenta de la capacidad para afirmarse la persona en sus propios deseos y sus necesidades, o sea que la tensión va a poder ser firme, puede ser floja o puede ser blanda, depende de la firmeza o flojedad del trazo.
Después tenemos el calibre tiene que ver con la anchura y para eso usamos 1 milímetro de una regla, que sería nuestro calibre ancho, o 1 milímetro de nuestra hoja milimetrada en caso de disponer de ella. ¿Dónde se trabaja el calibre? Se mide en los plenos, o sea, en los movimientos de descenso, tanto en las zampas como en las jambas, en el movimiento que baja. Lo que hacemos es ver dónde inicia el ancho del trazo y dónde termina, o sea, medir la anchura del trazo. El calibre normal es entre 1/4 de milímetro, es como si imaginariamente ese milímetro de la regla o de la hoja lo dividiéramos en 4 partes, y es entre 1/4 y media sería un calibre normal. Entre media y 3/4 empieza a ser grueso y muy grueso cuando ya casi cubre un ancho. Y 1/4 de milímetro sería un calibre fino. El calibre me da el equilibrio entre la parte sensible y la parte sensual, entre el principio de realidad y el principio de placer. Cuanto más tiende a lo grueso, la persona es como más va a satisfacer primero sus propias necesidades, del orden que fueran. Cuando el calibre es más fino, la persona toma tan en cuenta a veces la realidad externa que le va a tener menos capacidad para poder, por un lado, canalizar sus propias necesidades, pero por otro lado también va a ser más vulnerable a las presiones externas, que van a sobreponerse o sobreimprimirse sobre las propias. Después tenemos la coloración, que tenemos una coloración que es el equilibrio que hay entre el blanco de la hoja y el color de la tinta. Cuando la coloración tiende a más clara, ya tendríamos una patología de la coloración, que indicaría que puede haber algún signo de anemia o ansiedad en lo psicológico o angustia. La falta de coloración es una desvitalización de la energía en el nivel energético del sujeto. El exceso de coloración, ya que parecería como si hubiese escrito en marcador, aunque escribió en una virome común y corriente, habla de exceso de vitalidad, de dinamismo, que a veces puede presentarse en personas con mucho potencial creativo. En los creativos, pintores, artistas, publicistas, suele haber coloraciones intensas. De las patologías de la presión tenemos la escritura masiva y la escritura fusiforme, que es, por ejemplo, cuando la masiva es cuando la masa ya la vimos como gestotipo, es cuando las terminaciones de los trazos son mucho más gruesas que el inicio del trazo final. Esto implicaba que hay acumulación de tensiones y que se descargan en forma violenta. En cambio, cuando es acerada, es cuando se afina ese trazo final. Y esto me hablaba de que hay irritabilidad, que hay actividad, pero que también hay a veces agresividad de tipo verbal. Para hacer presión acerada o presión masiva tiene que ser en casi la mayoría de la zona final de las palabras. Después tenemos los brisados, que son estas pérdidas de coloración en tramos de la letra, o las cortes, como un deshilachado del trazo, que se asocia a patologías a veces respiratorias o cardíacas. Después tenemos, dentro de lo que son las letras reflejas, la letra T, que es la que va a tener que ver con la voluntad. Entonces vamos a tener el estudio del AMPA y el estudio de la barra. En este primer año vamos a analizar nada más que las barras, que nos va a dar el estilo de acción volitiva del sujeto, a través de distintas variables como la orientación de la barra, la longitud, el calibre, hacia dónde se dirige, la forma que tiene, etc. Después tenemos la letra G, que nos va a ser refleja de la vida psicosexual. Entonces, a través de la plenitud, la longitud de la jamba, la anchura del bucle o la ausencia de la posibilidad de ligarse a la letra siguiente, vamos a ver la capacidad de satisfacción en las necesidades sexuales y sensuales. Consideremos, acuérdense, sexual no solamente la sexualidad genital, sino también el sentido de placer en las realizaciones prácticas, materiales de la vida.